el cual ha sido trasladado a una norma convencional, como es el capítulo 5 de la Carta y obviamente la resolución 2625. Como parte de los mecanismos de solución de controversias, el de la participación de los diplomáticos en ella es considerado como un mecanismo directo. Se los dije en la última clase, mecanismo directo, para redundar en el nombre diplomático, ¿verdad? En el que interviene una ciencia de las relaciones internacionales y para el cual los estados preparan a profesionales que se dedican específicamente a este servicio internacional en representación del Estado, y que muchas veces ese servicio trasciende al nivel de resolver controversias, ¿verdad? Que podría ser el más difícil de los extremos del servicio diplomático, pero que también es posible prestarlo y lograrlo. Para continuar con la clase, existen otros mecanismos de solución pacífica de controversia en los que ya siempre son considerados diplomáticos o producto de las ciencias internacionales, de la ciencia de las relaciones internacionales, pero en los que interviene un tercero, ¿verdad? Ya no directamente entre diplomáticos, sino que un tercero ayuda a los estados en controversia a resolver el problema, ¿verdad? El ejemplo, vamos a decir, inicial de este otro método es el de la mediación, ¿verdad? Hay un tercero elegido por las partes o los estados en controversia al que se le encarga hacer una intermediación, una interferencia, una relación entre las partes para procurar que éstas lleguen a un acuerdo, vamos a decir, internacional, ya sea bilateral o multilateral, entre los estados en controversia. ¿Cuáles son las características de la mediación? El mediador, es decir, el tercero, es un tercero imparcial, ¿verdad? No debería de tener vocación por favorecer a ninguna de las partes, sino que es un tercero imparcial. Ese tercero es elegido por las partes. No hay ninguna institución en el mundo, ningún organismo en el mundo o ninguna centro o corte en el mundo que tenga como facultades la de elegir mediadores, ¿no? Las partes en controversia son las que de voluntad eligen esos mediadores. Y esa mediación normalmente se le encarga a personas que tienen capacidades, conocimientos de derecho internacional público, obviamente, pero a la vez que tienen capacidades para poner de acuerdo a partes en controversia. Y ese mediador pues coadyuva en ese sentido, coadyuva en procurar encontrar entre las partes algunos puntos en común para mermar las asperezas, para mermar la tensión entre los estados y luego propiciar esa mediación. La diferencia entre una mediación y una conciliación es que el mediador se encarga de preparar una especie de posible acuerdo. Se encarga de preparar una suerte de proyecto de mediación, ¿verdad? En cuya preparación las partes no tienen interferencia.
Y una vez que tiene ese proyecto de mediación, lo pasa a las partes para que estos la estudien y la analicen, la mejoren, la modifiquen y generen con eso los puntos que más en común puedan alcanzar para resolver la controversia por medio de mediación en vez de por medio de un uso de la fuerza. Entonces, esa potestad que tiene el mediador de preparar un proyecto es una potestad muy especial. ¿Cómo lo va a lograr? Pues conociendo la controversia. Ahora, si el mediador conoce bien la controversia y conoce los intereses de las partes, va a tener la posibilidad jurídica y también de mediación de lograr poner en acuerdo a las partes. Mediación en la que intervino el expresidente de Perú, de apellido Bustamante y Rivero, que propició un tratado general de paz entre Honduras y El Salvador, por medio del cual Honduras y El Salvador resolvieron gran parte de su controversia terrestre, insular y marítima. Esta mediación, que tuvo lugar en los años 80, fue la conclusión de muchos intentos fallidos de Honduras y El Salvador de alcanzar una solución de su controversia. En el pasado, incluso en el pasado, llegaron a usar la fuerza para resolver la controversia sin éxito. Y entonces podemos valorar muy bien el hecho que el señor Bustamante y Rivero haya sido encargado de esa mediación y que haya logrado una solución parcial, pero bastante avanzada de esa controversia. Y no solo eso, esa propia mediación generó el inicio o la base para el convenio entre Honduras y El Salvador para acudir a la Corte Internacional de Justicia a resolver el resto de su controversia. Es decir, que esa mediación no solo se encaminó la solución parcial del problema entre Honduras y El Salvador, sino que lo que quedó pendiente de resolver o de mediar fue sujeto posteriormente a un convenio mediante el cual Honduras y El Salvador aceptaban la jurisdicción de la Corte para resolver el resto de su controversia terrestre, insular y marítima. Entonces, si se fijan, esa mediación tiene una importancia capital en la relación política y obviamente jurídica entre Honduras y El Salvador, porque propició la solución parcial bastante avanzada de su controversia terrestre, insular y marítima. Si se ponen a pensar, la elección de ese jurista, del señor Bustamante y Rivero, y de esa honorable persona, tiene una razón, ¿verdad? Es decir, las partes confían en esa persona su destino de la controversia. Y lo hacen obviamente porque confían que esa persona tiene las capacidades para analizar la controversia y proponerles una solución a la misma, que ellos estudian, y una vez verificada esa propuesta, ese proyecto, pues la firman o la rechazan parcial o totalmente. Es posible que una propuesta de mediación no pase a más, así como puede ser que una propuesta de mediación sea aceptada parcialmente, o asimismo una mediación puede ser aceptada totalmente. En el caso de Honduras y El Salvador, en el caso de la mediación de Bustamante y Rivero, fue aceptada su propuesta parcialmente, pero un parcial bastante importante. Y como les digo, el resto quedó muy astutamente, muy, vamos a decir, avanzada la mediación del señor Bustamante y Rivero. Propició también que Honduras y El Salvador luego acudieran a otro mecanismo de solución pacífica de controversias, que ya lo estudiamos en el parcial pasado, que es el judicial, ¿verdad? De ahí que sometieron su controversia a la Corte Internacional de Justicia.
y la cual fue sentenciada, ya saben ustedes, en el 92. Otro mecanismo de solución pacífica de controversias en el que interviene un tercero imparcial es la conciliación. Se parece mucho a la mediación, sin embargo, el conciliador a veces, no siempre, puede ser nombrado o nominado por un centro de conciliación o una corte arbitral o un sistema jurídico internacional como el de la OEA, de la ONU, el SICA, por ejemplo, la Unión Europea, podrían tener una especie de listado de conciliadores oficiales adscritos a sus propios centros o instituciones, de ese listado se elige uno de esos personajes o una de esas prominencias para que propicien la solución de controversias por medio de la conciliación. El conciliador también es un tercero. El conciliador también es imparcial, no puede tener alguna vocación por ayudar a ninguna de las partes. También coadyuva a que la controversia se resuelva por ese mecanismo y no por el uso de la fuerza. Pero la diferencia con el mediador radica principalmente en que el conciliador no va a generar un proyecto de conciliación, no va a generar una propuesta de conciliación, sino que lo que hace es ayudar a las partes a que encuentren esos puntos en común, ¿verdad? Escuchando a las partes cuáles son sus posiciones en ese análisis que hace con su inmediación, con sus sentidos de la controversia, pues puede ayudar a las partes a que encuentren puntos en común, pero sin generar un proyecto general o total o contextual, sino que escuchando a las partes, sus debates, sus posiciones, sus argumentos, puede generar a su vez una suerte de ayuda para identificar puntos que sean comunes o para identificar puntos que sean fáciles de ceder para coadyuvar a que las partes alcancen esa conciliación. Ese proceso de conciliación puede incluso llevarse a cabo en algún centro, como les digo, en alguna institución, en alguna organización internacional, o puede ser también que este proyecto se desarrolle en la sede de Cancillería de alguno de los estados en controversia o en la sede de Cancillería de algún estado tercero. Eso también puede pasar en la mediación, solamente como apunte. Pero en particular, la conciliación también puede terminar con una solución o una conciliación parcial de la controversia. También puede terminar con una solución total de la controversia, o simplemente las partes pueden no llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede intentar un conciliador y un mediador resolver la controversia con su proyecto o con sus aportes? Pues eso lo va a definir las partes en la controversia. Puede ser que las partes dispongan tener varias audiencias, varias reuniones, tener varias discusiones de documentos, de conciliación o de mediación, o puede ser que las partes dispongan que basta con tener una o dos reuniones o basta con tener una o dos audiencias de conciliación o de mediación para saber si en efecto tiene sentido continuar intentando resolver la controversia por medio de estos mecanismos o no, ¿verdad? O no. Eso entonces va a radicar en la voluntad de las partes. Las partes son las dueñas siempre de sus procesos diplomáticos, siempre de sus procesos de mediación y siempre de sus procesos conciliatorios. Una vez que esa voluntad desaparece, una vez que ya no se tiene voluntad para continuar en ninguno de esos tres primeros ejemplos de mecanismos de solución de controversias que he compartido,
entonces el Estado que ya no tiene esa voluntad, esa vocación, se retira, ya sea del proceso diplomático, o se retira del proceso de mediación, o se retira del proceso de conciliación, o simplemente se abstiene de firmar los documentos que de esos procesos conciliatorios, mediación o diplomáticos vayan a generar. Si esos procesos no van siendo del interés o de la satisfacción de los estados parte de la controversia, ellos van retirando sus voluntades, generando manifestaciones claras de no estar de acuerdo con el proceso para irlo cerrando, ya sea parcial, total o simplemente no llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si se fijan en los tres primeros mecanismos que he expuesto, esa voluntad es indispensable, ¿verdad? A ningún Estado se le puede obligar a resolver sus controversias por mecanismos pacíficos, ni tampoco a ningún Estado se le puede obligar a que el mecanismo pacífico o los mecanismos pacíficos que hayan elegido sean aceptados en definitiva, o que se continúen desarrollando, ¿verdad? Eso radica principalmente en la relación que existe entre estos mecanismos con la voluntad de los estados, ¿verdad? No hay obligatoriedad con respecto a continuar en un proceso o elegir un proceso. Es cierto que la solución pacífica de controversias es un principio estructural del derecho internacional. Sin la solución pacífica de controversias no puede existir la norma de prohibición del uso de la fuerza. Entonces es natural que existan estos mecanismos, es natural que estos mecanismos tiendan a buscar una sintonía en el mundo, ¿verdad? Pero a la vez es cierto que estos mecanismos dependen de la voluntad de los estados. Porque si no es voluntario un acuerdo diplomático, si no es voluntario una mediación, si no es voluntaria una conciliación, definitivamente estos procesos carecen de legitimidad, ¿verdad? Carecen de sustancia, ¿verdad? La sustancia es indispensable en el derecho internacional porque al ser un derecho basado en la buena fe de los estados, en la pacta sunt servanda, cuando carece de sustancia un acuerdo, sea diplomático, sea de mediación o sea conciliatorio, entonces a la vuelta de la esquina pueden encontrarse esos estados en controversia con el renacimiento del problema, y muy fácilmente, cuando usted ha alcanzado una conciliación, un acuerdo diplomático, una mediación, y eso se desvanece cuando no hay sustancia, muy fácilmente la controversia puede ponerse tan tensa, tan compleja, que inmediatamente puede saltar al uso de la fuerza. Entonces, es indispensable que en estos procesos esa voluntad de los estados sea legítima y sea manifiesta, porque de lo contrario es muy fácil caer en el error de creer que se ha resuelto una controversia por alguno de estos medios y más bien empezar a propiciar una tensión mayor que puede generar incluso un uso de la fuerza entre esos estados que están en pleito. Luego de la mediación y conciliación, hay un proceso de solución de controversias que más bien lo veo yo como un mecanismo para generar pruebas anticipadas de las controversias. Este es un mecanismo que se llama la investigación o la inspección, ¿verdad? Suele ocurrir que cuando hay controversias entre estados,
se visitan entre ellos para lograr identificar en el identificar de qué manera más propiedad es el punto que está en pleito. Por ejemplo, en una controversia fronteriza, los estados visitan esa frontera con ánimos de identificar dentro de esa frontera la posibilidad de encontrar un punto en común que les permita delimitar y demarcar mejor ese investigación, inspección o visita una solución de controversia, pero va a propiciar, vamos a llamar el mediatorio, vamos a llamar el conciliatorio, o incluso el arbitral y el que vamos a ver más adelante, va a ser útil para formar los otros mecanismos de solución pacífica de controversias, de una prueba, de una prevención, de un elemento que ya las partes pueden ir acordando en el sí probador. Ahí está Chelsea, ¿no? Okay. Abogado, no moleste. ¿Hace mucho o hace poco? Abogado, usted le puede Hace como 2 minutos. ¿Cuánto tiempo? Sí, abogado, ya hace bastante tiempito. Lo que pasa es que como uno no lo va a aceptar. No, y pensábamos que éramos nosotros. Les estaba diciendo que el elemento, el otro mecanismo que les estaba compartiendo es el de la investigación, inspección o visita. ¿Eso lo escucharon? No, abogado. Lo de la inspección se No, abogado. necesita, abogado. Bueno, voy a repetir. La inspección, visita o investigación es un mecanismo distinto porque lo que busca es preventivamente o como de forma anticipada ir a un lugar de controversia para que las partes vean en ese lugar de qué manera podrían delimitar ese espacio en controversia o arreglar ese problema en controversia de forma anticipada. Normalmente la investigación, la inspección o la visita no genera de inmediato una solución de la controversia, sino que es un método que ayuda o propicia los demás métodos de solución de controversia, aportándole algo anticipadamente. Estas investigaciones, visitas o inspecciones pueden realizarse entre los estados y esas, una vez que se logran, se comparten entre estados y se utilizan para los otros mecanismos, para ayudar al proceso diplomático o para ayudar al proceso de mediación o para colaborar con la conciliación. Incluso puede ser que esas investigaciones, visitas o inspecciones puedan ser pruebas anticipadas que pueden ser útiles para un proceso arbitral, por ejemplo, o un proceso judicial futuro, ¿verdad? Todo con el ánimo de propiciar una solución pacífica de controversia sin necesidad de que las partes entren al uso de la fuerza. ¿Tienen alguna pregunta? Abogado, Sí. con respecto al mediador, ¿qué proceso realiza profesionalmente esa persona para llegar a ser mediador? Ya que los estados ponen tanta confianza en él, ¿va?
Pues mire, normalmente tienen que tener conocimiento del derecho internacional, ¿verdad? Es decir, un mediador, un médico no podría ser un mediador de una controversia internacional pública, ¿verdad? Debe haber un conocimiento del derecho internacional público. Puede ser un abogado, puede ser un diplomático, puede ser un ex canciller, puede ser un expresidente, que con sus conocimientos académicos o con su práctica en la profesión o en la gestión que hayan hecho como funcionarios, pueden tener conocimientos suficientes para poder mediar una controversia, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tener mediadores profesionales del derecho, especialistas en derecho internacional público y que tengan alguna especie de conocimiento de cómo manejar las relaciones políticas internacionales. ¿Quién nombra ese? ¿Qué? ¿Quién nombra ese mediador? Las partes en controversia. Abogado, buenas noches. Hola. He escuchado lo que son las etapas, podríamos decir así, ¿verdad? De la mediación. Usted dijo que puede ser que lleguen a conciliación ambas partes o que lleguen a unas dos audiencias para ver si hay conciliación. Bueno, Mire, si se termina, ese proceso lo van a elegir las partes de voluntad. Puede ser que las partes digan, vamos a tener un proceso de mediación que dure 3 años. Puede ser que las partes digan, vamos a elegir un proceso de conciliación que dure 2 audiencias, 5 audiencias. Eso van a ser las partes las que van a determinar el proceso o sus etapas. Lo mejor es que las partes le den chance a los mediadores y conciliadores que elijan para que ellos puedan, los mediadores, presentar proyectos válidos, interesantes, razonables, y para los conciliadores que les puedan ayudar a las partes a solucionar la controversia. El tiempo en todo este tipo de asuntos tiene un valor o constituye un elemento de más importante, y entonces vale la pena que los estados, cuando encargan y confían a un mediador, a un diplomático, a un conciliador este tipo de solución de controversias, vaya en esa confianza aparejada una tregua de tiempo que tenga sentido, ¿verdad? Que no sea que les dicen, mire, tiene 1 semana para arreglar un problema que tiene 100 años, ¿entiendes? O sea que los plazos ahí, abogado, son amplios, no son así los plazos que uno... Las partes lo deciden y lo usual es que sean amplios, correcto. Y puede haber sentencia en esas mediaciones, abogado. No, ¿Hay sentencia? ni la conciliación, ni la mediación, ni los procesos diplomáticos tienen sentencia, porque quienes participan en ellos son terceros imparciales, pero sin facultades de decidir. Solo ayudan a las partes a resolver la controversia. Las sentencias son la parte final de un proceso judicial, o el laudo arbitral es la parte final de un proceso arbitral. Pero lo que estamos viendo hasta hoy son procedimientos que no terminan por medio de sentencias ni de laudos. Gracias, abogado. De hecho, quienes intervienen no tienen facultad de decidir. Abogado, disculpe. ¿En qué se basan para establecer cuál mecanismo de controversia usar? Abogado. Bueno, nos vemos mañana y continuamos. Les pido que revisen la Carta de Naciones Unidas y la Resolución 2625 para que se ubiquen mejor con estos mecanismos.